Buenas noches y bienvenidos al Enfoque, nuestra tertulia política de todos los jueves en la que intentamos analizar los asuntos clave de la actualidad local. Y esa actualidad esta semana pasa por la inmigración de nuevo. Y es que, porque esta semana, como saben, el pasado lunes, una comisión de Interior del Congreso de los Diputados viajaba a Melilla para visionar unas imágenes, las imágenes del salto a la valla del pasado 24 de junio, que se saldó con más de una veintena de inmigrantes fallecidos en el lado marroquí. Este será uno de los asuntos, aunque abordaremos otro, con los representantes de los partidos políticos en la Asamblea, como siempre. Aquí me acompañan esta noche María del Mar Alfaya, Partido Popular. Buenas noches, María del Mar. Buenas noches. Rafael Giner, Vox. Buenas noches, Rafael. Hola, buenas noches, Fosía. Geray Díaz, Partido Socialista. Buenas noches, Geray. Buenas noches, ¿qué tal? Y Emilio Guerra, Coalición por Melilla. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Muchas gracias a los cuatro por estar aquí. Y si os parece, antes de pasar a hablar de la visita de esa Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, de los congresistas que estuvieron aquí en Melilla el pasado lunes, vamos a hacer un breve repaso con este reportaje que hemos preparado. Una delegación de la Comisión de Interior del Congreso estuvo el lunes en Melilla para ver imágenes del salto a la valla que el pasado 24 de junio se saldó con la muerte de al menos 23 inmigrantes y para visitar el puesto fronterizo de Barrios Chino. Mientras que para la representante del Grupo Popular la actuación de la Guardia Civil fue impecable, para los diputados de Podemos o de EH Bildu queda demostrado que hubo heridos y muertos en la zona operativa de frontera controlada por las autoridades españolas. Días atrás, el ministro del Interior había dado su visto bueno para que una representación de la Comisión de Interior del Congreso visione las imágenes del salto a la valla de ese 24 de junio. Grande Marlaska autorizó el visionado de dichas imágenes días después de que un documental de la BBC haya puesto en tela de juicio los protocolos que se siguieron y la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Fernando Grande Marlaska ha vuelto a negar que aquel día hubiera muertos en territorio español. Ha asumido de forma directa la responsabilidad de la orden dictada a la Guardia Civil para hacer frente a cualquier acontecimiento violento en la valla de Melilla. El ministro de Asuntos Exteriores, por su parte, aseguraba también esta semana que el Gobierno ha actuado desde el primer momento con total transparencia ante la tragedia del pasado 24 de junio. José Manuel Álvarez apuesta por seguir colaborando con los países de tránsito y origen de la inmigración, así como por incidir en la cooperación al desarrollo para gestionar un fenómeno tan complejo como el que se produce en las fronteras de Ceuta y Melilla. Tras visionar parte de las imágenes del salto a la valla de Melilla del pasado 24 de junio, diputados que forman parte de la Comisión de Interior en el Congreso se desplazaron hasta el lugar de los hechos, en la frontera del Barrios Chino. Entre ellos, la representante de Esquerra Republicana de Cataluña trasladó a los medios que, después de haber accedido a la zona, comprobó que el espacio donde murieron 23 inmigrantes, según fuentes oficiales, era de reducidas dimensiones. La diputada popular Ana Belén Vázquez, en su visita a Melilla, aseguró que la Guardia Civil no tenía medios para afrontar la llegada de 1.700 migrantes e instó al Gobierno a dotar a los agentes de medios humanos y materiales. Apuntó incluso a medios antidisturbios. Bueno, pues era el breve resumen que hemos hecho. Una breve valoración, María del Mar. Bueno, pues la verdad es que sobra decir que las imágenes y los acontecimientos son estremecedores. En cuanto a las actuaciones, me parece inaudita la posición y la actitud del Gobierno y en concreto la del ministro Marlaska. Ha mentido, ha ocultado y creo que debe de tomar una decisión seria si debe de seguir en el cargo. Me parece que lo que ha pasado, no solamente a nivel de derechos humanos, ha sido algo que ha tenido una repercusión no solo nacional, sino también de vergüenza internacional, y creo que es un tema muy serio que no se está abordando como se debería. Rafael. Bueno, ya nuestro vicepresidente estuvo aquí en Melilla antes de la llegada del grupo de diputados nacionales para indicar que lo que ha sucedido, más o menos, que esta reunión iba a ser una especie de paripé, por decirlo de alguna manera, dado que ya había algunos diputados que venían señalando directamente con el dedo
a nuestra Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Fuerzas de Cuerpo de Seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional, que con escasos medios y escasos efectivos tenían que hacer frente en una valla a un salto agresivo, muy numeroso, y del que desgraciadamente hubo víctimas del lado marroquí, es decir, lo que hicieran la Fuerza y Cuerpo de Seguridad de Marruecos, no debemos entrar a valorarlo o lo valoramos negativamente. Pero nosotros, desde luego, siempre lo que defenderemos es la postura de nuestros 16 guardias civiles en una valla para enfrentarse a un salto masivo de más de 1.000 personas. Un salto agresivo, por otra parte, con varios elementos de nuestra Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado heridos. Un guardia civil tuvieron que retirarlo con conmoción cerebral debido a las pedradas que lanzaban estos inmigrantes, estos asaltantes de nuestra frontera. Y desde luego siempre vamos a estar del lado de nuestra Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, que sabemos que actuaron dentro de sus límites y con las instrucciones recibidas por parte de la autoridad que les competía. Geray. Bueno, pues yo creo que Melilla, como ciudad española, como ciudad europea, y además por su singularidad en el norte de África, desgraciadamente vive estas imágenes, son tristes, son desoladoras, y es muy penoso que personas encuentren la muerte por buscar un futuro mejor, personas que huyen de la guerra, personas que huyen del hambre, personas que huyen de ser perseguidas por su ideología o por su condición sexual, y eso hay que tenerlo claro, y esta solución no se encuentra en la valla, sino se encuentra en el seno de la institución europea. Es bueno que sean los diputados nacionales de diversos partidos que vengan a visitar esta valla, que conozcan los hechos y que se hayan puesto esa imagen. Yo creo que cuanto más claridad exista sobre los sucesos que hubieron en la valla el pasado mes de junio, pues más claro lo tendremos y además podremos argumentar lo que pasó. Pero a mí, desde luego, me resulta curioso que el Partido Popular utiliza la Guardia Civil para atacar al ministro Grande Marlaska, ¿no? Me parece insólito, e insinuando que habían fallecido dentro del territorio español, ¿no? Y bueno, creo que hasta ahora es lo más ruin que he visto dentro del Partido Popular. Yo creo que la Guardia Civil hace un trabajo intachable dentro de la legalidad y la proporcionalidad que tiene. Yo quiero recordar que la Guardia Civil, además lo dice el informe, utiliza porras y pelotas de goma, que no utiliza ningún arma que pueda hacer que muera nadie. Y además, en esa insinuación del Partido Popular, dice que la Guardia Civil dejó o vio cómo esas personas encontraban la muerte. Yo creo que es insólito, ¿no? Y además, igual de insólito que Vox diga que esa comisión, esa visita para conocer lo hecho, ese visionado de los vídeos es un paripé. Yo creo que cuanto más claridad haya, cuanto más visitas y más investigación exista sobre este asunto, pues será mejor, y de luego lo que sí que apoya a las fuerzas de seguridad del Estado, porque ellos han actuado con la tal legalidad, proporcionalidad, como ha dicho el ministro, bajo los órdenes para repeler o para frenar un ataque que fue violento, ataque que no se han visto aquí en imágenes, pero sí que eran con radiales y con elementos bastante peligrosos. Emilio. Sí, yo coincido en muchas de las exposiciones, pero para mí es prioritario, es fundamental considerar esta cuestión desde la perspectiva de la vida, desde la perspectiva del ser humano, desde la perspectiva del derecho natural, y que todos, por ser seres humanos, tenemos el derecho a la vida como algo innato, como algo natural, repito, que nos pertenece por el hecho de ser humano. Por tanto, cualquier consideración, cualquier evaluación, cualquier juicio sobre esta cuestión que no marque como prioritaria esa cuestión es quizás inducirnos al error o entrar en análisis que con posterioridad quizás deberíamos de hacerlo. Derecho a la vida, derechos fundamentales, derechos de las personas, porque esas eran personas, esas eran criaturas jóvenes que venían buscando un mundo mejor, y tenemos que hacer la evaluación desde esa perspectiva. Luego podemos analizar qué ocurrió, cómo se gestionó, quién dio las órdenes, cómo se actuó o cómo no se actuó. Pero en principio es absolutamente intolerable y vergonzoso que hayamos dado esa imagen, no nacional, sino a nivel internacional. Creo que ayer o antes de ayer hubo un reportaje de la propia BBC, ¿verdad?, donde mostraban nuestras vergüenzas como seres humanos, nuestras vergüenzas como países gestores de la inmigración, nuestras vergüenzas como europeos. Y eso es absolutamente intolerable.
y tiene que estar por encima de cualquier otra consideración. Tiene que estar por encima de cualquier otra consideración. Luego vamos a evaluar qué ocurrió. ¿Qué ocurrió? Yo, como ciudadano, ya había observado una semana antes que había un movimiento especial e importante en las faldas del Gurbu. Nuestros servicios de información tenían pleno conocimiento de esas circunstancias. Nuestros drones, nuestros helicópteros sabían que había un movimiento importante y que se estaban creando unas bolsas importantes. Por tanto, teníamos el aviso. No podemos alegar que fue una cosa ocasional. Teníamos el aviso de que iba a ocurrir algo importante. Acercamiento masivo a la valla, Emilio, siempre... Quizás pecamos, digo yo, porque no tengo toda la información, quizás pecamos de que, bueno, los cuerpos y fuerzas de seguridad marroquíes iban a dispersar un poco esa bolsa de inmigrantes y que, bueno, se producirían algunos saltos independientes y ocasionales que con las escasas fuerzas que tenemos de la Guardia Civil, pues quizás podríamos gestionar. Pero conforme se fue evolucionando, conforme pasaron los días, vimos que ese embolsamiento cada vez iba siendo mayor, que se iba llevando a una jaula a estos inmigrantes, que los metimos en ese espacio reducido, tanto para las fuerzas de seguridad, y que sufrieron presión de una parte y de la otra, y que finalmente se produjo la tragedia. Es que es así, se produjo la tragedia porque ni fuimos capaces de prever, ni luego fuimos capaces de gestionar en ese momento. Vamos, si os parece, a centrarnos en esta segunda ronda, en esa visita de los parlamentarios, de los congresistas que estuvieron aquí en Melilla y en la valoración que han hecho por los que estuvieron sobre el terreno, los que vieron esas imágenes. Si quiere empezar por ti, Rafael, sí, porque el día anterior, el domingo, estuvo aquí en Melilla Ortega Smith, sí, y calificó esa visita de pantomima, de farsa. No, a ver... Pero mi pregunta es... ¿se posiciona entonces a favor de la tesis del Gobierno? Porque como que, no sé, parece que si no quiere participar, no quiere saber, es porque no cuestiona principalmente la labor de la Guardia Civil. Sí, quiere saber, pero no se quien da la orden a la Guardia Civil se supone que es del Ministerio del Interior. Sí, lo que se cuestiona es el número de efectivos con el que contaba la Guardia Civil en ese momento y el número de medios con los que contaba la Guardia Civil para repeler esa agresión importante. Eso es lo que se cuestiona. No se cuestiona el trabajo de la Guardia Civil ni de las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado, como la Policía Nacional, que también interviene en estos casos. Eso no se cuestiona, ni es cuestión de ponerlo en ningún momento. Siempre estaremos de su lado, porque son los que están jugándose la vida, su propia vida, para defender nuestros derechos, que son nuestras fronteras. Y las fronteras están para algo y las fronteras se defienden. Es lamentable que haya una tragedia, una pérdida de vida humana, efectivamente. Eso no deja de ser una tragedia, una gran tragedia. De ahí a que se culpabilice a nuestros agentes de que han matado a personas que intentaban saltar la valla, hay un salto muy importante. Tan importante como que no creemos que haya sucedido, tal y como narran los propios actuantes en este caso, en este salto de nuestro Guardia Civil. Guardia Civil es que, por otra parte, nadie ha preguntado por los lesionados de la Guardia Civil, ninguno de los que han venido en esta marcha de diputados. Una diputada que ya viene sin antes de ver nada ni que le cuenten nada, ya lleva una camiseta que dice masacre en Melilla, no en mi nombre, pues ya te da una idea de cuál es su posición de entrada y sin entender y sin esperar a que le expliquen nada. Otro señor de Bildu, que bueno, ellos sí tienen mucha relación con el tema muerte y con el tema asesinato, ellos saben de esto bastante. Viene también indicando con el dedo acusador a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, que no han hecho más que defenderse e intentar salvar su propia vida. Entonces me parece que una comisión que ya viene viciada de antemano, que ya viene con una premeditación de lo que van a decir sin escuchar ni atender, ya está viciada y por tanto nos parece que por esa parte es paripé por parte de estas personas. De otra parte, el ministro tendrá su parte de responsabilidad en cuanto que, tal y como también ha explicado Emilio, habiendo una previsión de que podía ocurrir esta cuestión, no hubiera la suficiente fuerza para poder repeler ese ataque. Ese ataque que no es más que un ataque, un asalto a nuestra frontera. María del Mar. Bueno, pues yo quisiera destacar que tanto en la comisión, creo que aquí ha quedado claro que en algo estamos de acuerdo los cuatro, y es que hay un tema de una masacre, ¿no? Una tragedia, tú has dicho la palabra tragedia humana,
con los acontecimientos y nadie creo que puede estar en contra de que eso es lo primero y es lo que se debe de valorar. Pero esta comisión efectivamente viene a valorar los hechos. Estoy totalmente de acuerdo con Rafa y, por supuesto, el PP siempre ha defendido y lo hará a la Guardia Civil, nunca ha cuestionado la actuación de la Guardia Civil. Lo que cuestiona es la actuación del ministro, que ha mentido y que efectivamente tenía que haber habido una previsión porque estamos donde estamos, y el número de efectivos que había, pues lógicamente eso estaba llamado al fracaso y como también ha dicho Rafa, ha habido heridos y ha habido también tragedia por parte de los agentes de seguridad. Otra cosa que creo que hay que destacar es que en esa comisión hay también puntos comunes, vienen a analizar lo que pasa, pero ¿qué pasa con los socios de gobierno del gobierno de Pedro Sánchez? Que además le plantean y le dicen que esto tiene que dar una solución. O sea, a Marlaska le piden su dimisión y ponen a Pedro Sánchez contra las cuerdas. ¿Qué es lo que pasa? O sea, esto en el mismo gobierno. Ellos lo ven desde, como ha dicho Rafa, una masacre, es decir, mira lo que ha pasado con los inmigrantes, pero también responsabilizan de eso al ministro de Interior. Con lo cual, creo que primero habría que ver y plantear y verificar todos estos hechos que todavía están bastante oscuros y que desgraciadamente ha puesto a nivel nacional su visibilidad una cadena extranjera, cuando teníamos que haberlo sabido antes en nuestro país. Geray. Bueno, yo creo que, como dice Vox, a mí la comisión no me parece una pantomima, creo que es bueno para la ciudad que haya luz, que haya información, que haya conocimiento y además que venga una comisión de diputados de diversos partidos a conocer qué es lo que ocurre. Yo quería recordar que ya la Guardia Civil, el fiscal del Estado, el defensor del pueblo, tanto el Ministerio de Interior y ahora pues esta comisión, que tendrá que hacerlo unos días, pero los anteriores sí certificaron de que no hubo muerto en territorio nacional. Por tanto, no se le puede pedir a Podemos, no se puede pedir a Vox, porque ellos no tienen un sentido de Estado, pero si al PP, si le queda un poco de sentido de Estado, ya le queda algo, ¿no? Pues no debería, acusando al ministro de mentir, corresponsabilizar a la Guardia Civil, porque realmente las personas que habían en esa valla eran guardias civiles. Yo creo que es un error y que esta tragedia humana, pues de morir buscando un futuro mejor, no debe usarse políticamente, sino debe servir para que realmente todos los partidos políticos, especialmente estos que tienen sentido de Estado, acudan al seno de Europa a buscar soluciones, pero no soluciones para esta valla ni militarizándolo, sino soluciones realmente en la diferencia norte-sur. Yo creo que eso es lo más importante y lo que debemos aprender, más que hacernos la zancadilla dentro del país unos a otros. Emilio. Sí, tres cositas. En primer lugar, esta comisión parlamentaria que llega a la ciudad, cuantas más comisiones lleguen a la ciudad, mejor. Es decir, porque todos buscamos transparencia y todos andamos buscando la verdad, cada uno desde su perspectiva. Por tanto, máxima transparencia y máximo rigor en esa investigación. Guardia Civil. Nadie, yo creo que en Melilla ninguna fuerza política ha cuestionado la actuación de la Guardia Civil, en absoluto. Los guardias civiles siempre cumplen con su obligación, porque cumplen órdenes. Lo que hay que evaluar es qué tipo de órdenes recibieron y cómo se gestionaron esas órdenes. Por eso digo máxima transparencia, máxima investigación en este sentido. Y nos hemos olvidado de Europa. Bueno, quizá Geray ha hecho una referencia, pero tenemos que insistir más en Europa. Esto que está ocurriendo en estos momentos es un poco debido a la presión que está haciendo la Unión Europea en estos momentos, la presión que está recibiendo nuestro gobierno, el ministro Marlaska, nuestro presidente del gobierno por parte de Europa, ¿verdad? Bien, pues hay que exigirle también a Europa que si estas son sus fronteras, invierta un poquito más y mejor en sus fronteras, que no podemos sostener esta situación con 15, 20 guardias civiles abnegados que siempre al final acaban lesionados. Que mande a miembros de Frontex a esta ciudad, que ponga en marcha instituciones de Frontex en esta ciudad para tener una visión más clara, más objetiva, más europea, para que sea correa de transmisión en esa información. Bueno, yo creo que todas estas cuestiones son importantísimas y que las tenemos que hacer valer. Pero, en definitiva, lo que no podemos tolerar de ninguna de las maneras es que se vuelva a ocurrir unas circunstancias tan calamitosas como esa.
de tener esas imágenes de jóvenes hacinados, muertos, uno encima de otro. Había escuchado por ahí una afirmación que decía que algunos se hacían los muertos. No, estaban muertos y algunos no tenían ni fuerzas ya. Y reitero que estos jóvenes, estos migrantes, no asaltan la valla, lo único que quieren es pasar a un lugar un poco más seguro, tomar un poquito de aire y marcharse a Europa, porque de verdad ellos no tienen la intención de invadir Melilla, ni tienen la intención de llegar a la Asamblea de Melilla y proclamar una república independiente africana. No, lo único que quieren es un poquito de sosiego, de paz, después de todo ese tránsito sahariano que hacen, de alimento, de comprensión, de ayuda, porque se quieren marchar a Europa. Y repito, involucremos a las instituciones europeas. En el año 2035 Europa habrá perdido muchísima población activa. Necesitamos esos inmigrantes. Ahora, lo que necesitamos de verdad es saber gestionar esos flujos migratorios. Pasamos al siguiente asunto. Pero Rafael, hay una quería cosa, hacer una cuestión que es impepinable. África no cabe en Europa. Rafael, de eso tenemos que ser conscientes. un minuto, por 100%. favor, un minuto, Rafael, última intervención y acabamos. Yo con quería, este tema. hombre, por Rafael, alusión... estaba Rafael. Perdón. No, simplemente quería puntualizar que eso está muy bien, es una idea, como idea magnífica, del ser humano y que no haya tragedia en ningún sitio. Eso yo creo que lo intenta todo el mundo en todo momento. En las cuestiones de Estado también tenemos sentido de Estado, sí. Pero el tema es ese, fundamentalmente. Geográficamente, África no cabe en Europa. Habrá que tomar otro tipo de medidas y otro tipo de actuaciones. Y efectivamente hay que involucrar a Europa porque somos frontera europea, la frontera sur de Europa. Nosotros junto con nuestros compañeros de Ceuta. Pero mira, un detalle, Rafael. Un ejemplo que pongo aquí a los asistentes. Un ejemplo que pongo a los asistentes. Si de verdad pudiéramos retrotraernos a ese día, todos, con lo que sabemos en estos momentos, y fuéramos capaces, cada uno, de gestionar ese momento, ¿de verdad que actuaríamos de la misma manera? Yo creo que no. ¿De verdad que permitiríamos más de 100 y pico de muertes que todavía no están contadas y evaluadas? ¿Actuaríamos de otra manera? Seguro que actuaríamos de otra manera. Pues seguro que gestionaríamos el asunto de otra manera, porque tendríamos quizá 500 migrantes más en el CETI, pero 150 muertos menos. María del Mar. Quería hacer alusión a lo que ha dicho Geray de partidos con sentido de Estado. Bueno, que lo diga del Partido Popular, no me extraña que lo diga él, pero bueno, por supuesto que no voy a compartir esa idea. Pero ¿quieres decir que Bildu, Esquerra Republicana y Podemos tienen sentido de Estado? Son socios de vuestro gobierno. Por favor. Es muy fácil atacar al PP, comprendo que es el que más pica, pero no me digas que sentido de Estado cuando tenéis socios de gobierno. Yo os digo que es verdad que si al Partido Popular le queda un poco de sentido de Estado, porque ya lo ha perdido con la renovación del Poder Judicial, pero yo creo que con esto, un tema tan delicado como la inmigración, creo que le falta un poquito de Estado y un poco de responsabilidad en el momento de hacer esas afirmaciones. Y a vos le decía sentido de Estado, es que el sentido de Estado no es solo la inmigración, es la violencia de género. Pero estamos hablando de este tema y en el gobierno de Pedro Sánchez hay partidos que según tú no tienen sentido de Estado. En este caso estamos hablando del Partido Popular, de las declaraciones del Partido Popular. Pero que sí, que yo le decía a Vox también que sentido de Estado en la violencia de género, el cambio climático, el colectivo LGTBI, hay muchas cosas. Por tanto, en mi concepto, exactamente, en mi concepto de Estado, todos esos conceptos no entra Vox, porque Vox se queda fuera de todo esto. Nuestra soberanía de nuestro país, efectivamente. Bueno, pues pasamos al siguiente tema, si no me da tiempo, como otras veces ya ha pasado. Así que hablamos de los problemas de abastecimiento de agua que hemos sufrido la última semana, que gracias a Dios ya están resueltos, al parecer están resueltos, porque ya los 3 módulos de la desaladora están en pleno rendimiento, pero me gustaría una valoración de cada uno de vosotros, el que quiera empezar. ¿Quieres empezar, Geray? Me da igual, yo... Sí. María del Mar, ¿quieres tú? Me da igual. María del Mar. Siempre dejamos a María del Mar que sí, porque... Soy muy caballero. Bueno, pues que está resuelto, pues también diríamos hasta cuándo, ¿no? Porque esperemos que todo lo que estamos pasando se tomen medidas oportunas. ¿Cuál es mi valoración? Pues que era algo que tenía que haberse evitado y podía haberse evitado.
Comprendo que el Gobierno pues tenga como modus operandi siempre echarle la culpa a los 20 años de gobierno del Partido Popular, pero hay que tirar de hemeroteca y saber que todo este tema lo inició el Partido Popular Aznar. Luego hasta 2007 creo que estuvo Zapatero sin pagar, volvió el Partido Popular, retomó el asunto. En 2018 estaba todo preparado para que se llevara a cabo esta última reforma y con el cambio de gobierno se tuvo que demorar hasta abril de 2019. En 2019, tras mucha insistencia por parte del Partido Popular y en concreto del partido que gobernaba en ese momento, el partido de Juan José Imbroda, se dejó cerrado. Han pasado 3 años y medio. Esto podía haberse solucionado porque estaba el dinero librado y había un plan con 4 líneas fundamentales. Una de ellas era la renovación de la red eléctrica. Otra, la renovación del sistema de agua, tanto la renovación automatizada como renovada. Otro de los puntos muy importantes que se quedó ahí fue solicitar que la gestión del pantano de la Adelfa recayera sobre la ciudad autónoma, que eso nos hubiera evitado muchos problemas. Nos hubiera evitado muchos problemas porque hubiéramos tenido agua. Y principalmente la primera medida era la ampliación de la desaladora y es lo que se tenía que haber hecho. ¿Por qué no se ha hecho? No lo sabemos, pero también es muy paradójico, pues como siempre, que encontramos que hay un gobierno que parece que se da en la espalda. Bueno, las últimas declaraciones de Gloria Rojas son sorprendentes porque acusa a Mustafa Berchan de que es que tiene obsesión con ella. Y que, bueno, no sé, porque ambos, o sea, lo que forman el gobierno, tanto Coalición como por Melilla como el Partido Socialista, son los que gobiernan y son responsables de lo que está pasando en la ciudad. Podía haberse evitado. El proyecto lo dejó el Partido Popular, pero la gestión de ese proyecto es responsabilidad del Gobierno que está ahora mismo en la ciudad, que ha mostrado su ineficacia, su incompetencia y su dejadez. O sea, tenía que haberse arreglado esto y no teníamos que haber llegado a la situación que hemos sufrido en los ciudadanos y no dejemos también de tener en cuenta sectores muy afectados como son la hostelería. Hay unas declaraciones recientes del representante de hostelería que habla y deja claro cómo también está sufriendo o han sufrido esta restricción de agua. ¿Queréis contestar alguno de los dos? Pasamos a Rafael y luego contestáis. Vale, Rafa. Rafael, tu exposición y luego ya hablan ellos. Bueno, vamos a ver. Es lamentable que a la altura que estamos de siglos y de avances en la ciudad hayamos tenido esta situación o estemos teniendo esta situación con el abastecimiento de agua en Melilla. Es cierto que la red de saneamiento y la red de distribución de agua necesitaban de unas modificaciones porque había mucha pérdida de agua en todos los ramales y en toda la distribución. Es verdad que hacía muchos años que tampoco se había tocado ese tema y era necesario hacerlo, pero aquí, yo no sé, parece que hay una serie un poco como de chuleo, digamos, entre comillas, de la Comisión Hidrográfica del Guadalquivir con respecto al mantenimiento y al abastecimiento de agua en la ciudad. Yo creo que ya hace tiempo que no podíamos estar al albur de una desaladora que cuando hay un levante se atora y nos quedamos sin agua. Estas ideas que ahora parecen surgir de la Consejería de Medio Ambiente, creo que eran esenciales y principales que se hubieran empezado a ejecutar hace ya mucho tiempo por tener un repuesto, porque no puedes tener una población sin agua, porque no puedes tener un montón de servicios que se quedan inoperativos, desde pues lavaderos de perros, hostelería, como ha apuntado aquí la compañera, y otra serie de que no van a estar lavando platos con agua mineral. A fin de cuentas, el agua es un bien esencial y necesario para todo el mundo. Unos lo utilizan más que otros, efectivamente, porque tienen más necesidades corporales o por cualquier otro motivo, ¿no? Pero es verdad que este tema del agua y que ahora hay que pagar el suministro eléctrico y porque no lo paga la Confederación Hidrográfica, porque parece ser que sí, que ahora va a haber una partida que va a sufragar esto o que no. El caso es que entre uno y otro tenemos la casa sin barrer, el abastecimiento de agua regular todavía, no está regularizado, ha habido todavía corte de agua en algunos sectores
Y lo cierto y verdad es que la población llega un momento que empieza a hartarse un poquito, ¿no? A unos le echan la culpa a los ecologistas de que no funciona el pantano de la Adelfa, otros dicen que han desaparecido unas tuberías que tenían que surtir el pantano, que no existen tales tuberías, que no existe tal motor. Es decir, hay tal oscurantismo o especie de pantalla sobre este tema que no llegamos a ver el alcance real de por qué el pantano de Adelfa no funciona, porque el pantano de Adelfa parece ser que tendría una capacidad de abastecimiento de la ciudad de una serie de días suficientes para haber arreglado el módulo, o que ese levante que atora las toberas o las salidas de la desaladora pudiera surtirse a través del pantano de la Adelfa. Por tanto, todo tipo de solución que venga a paliar el problema del agua, bienvenido sea, pero hagámoslo, ya, hagámoslo, no lo dejemos como una idea en el aire. ¿Geray? Yo estoy un poco asombrado, pero bueno, yo creo que a los ciudadanos lo que les importa realmente es abrir el grifo de su casa y encontrar agua corriente. Evidente. Y no les interesan las peleas de los partidos, sino quieren soluciones. Y las soluciones han llegado con una inversión de 24 millones de euros del gobierno socialista y aparte un añadido más de 3 millones que anunciaba el pasado viernes Gloria Roja. Yo a mí me gustaría recordarle a María del Mar que fue en noviembre de 2019 cuando un gobierno socialista firmó el cuarto módulo de la desaladora. Si hoy ese módulo funcionase y durante los 6 años que gobernó anteriormente el Partido Popular lo hubiera construido, no nos hubiéramos encontrado con este problema esta semana. Pero es más, fue el gobierno de Rodríguez Zapatero quien construyó la desaladora, quien inició y construyó la obra de la desaladora. Por tanto, decir que el Partido Popular ha hecho, yo creo que hay ausencia del Partido Popular en gestión de agua. Si durante esos 6 años que gobernó Mariano Rajoy se hubiera construido ese módulo, hoy no hubiera pasado este problema, pero igual pasó con el hospital, es decir, lo tuvo parado y no hizo nada. A mí realmente, y ya más del debate político de quién hizo, quién no hizo, a mí me preocupa una cosa que leía el otro día. El consumo de agua en Melilla es de 400 litros por persona, cuando la media nacional está en 126 litros. Y aquí existe un gran problema. Estamos perdiendo 15 millones de euros anuales en ese exceso de agua. Probablemente haya un problema en las tuberías, un problema de pérdidas, un problema en la gestión, no sabemos qué, pero sí que desde luego el consumo en la ciudad también está disparado. Por tanto, el Partido Popular no puede decir gestionado perfectamente y ahora es un desastre. Creo que estamos arrastrando un problema hace mucho tiempo, ese problema necesita solución y el dato está en que frente a los 126-27 litros de media de agua que se utilizan en el resto de España, en Melilla son 400. Por tanto, hay que solucionar ese problema. Y sobre todo dar a los melillenses una desaladora con mayor capacidad, con mayor gestión de purificación del agua y empezar a tener un agua con calidad que yo creo que quiere la gente, abrir el grifo de su casa, tener agua medio decente y que además que el agua caiga. Eso es fundamental. Y luego quería hacer una puntualización sobre la respuesta y aparte ya del odio que le puede tener Mustafa Berchan a Gloria Roja, la delegada del Gobierno. Yo creo que los ciudadanos no están para ocurrencias, ni módulos temporales, ni barcos con agua, no, lo que quieren son respuestas y que esa desaladora que funcione perfectamente, que las tuberías no se pierda agua y de luego no tener más corte en sus casas. Emilio. Sí, yo soy una persona que no suelo utilizar ni valorar el reproche. No me gusta reprochar. Porque en estas cuestiones yo creo que en el anterior debate que tuvimos ya hicimos una retrospectiva de los antecedentes históricos del consumo de agua en esta ciudad y cuáles eran sus inconvenientes y cuáles eran sus problemas. Y creo que dejamos bastante claro, ¿no?, cuáles eran los recursos que teníamos. Tengo que empezar diciendo que Melilla, la ciudad autónoma de Melilla, ni la Consejería de Medio Ambiente tienen la responsabilidad de las políticas hídricas de esta ciudad, ni tienen tampoco la responsabilidad de la gestión de los recursos hídricos. Por favor, alguna Vamos a ver, si tuviéramos esa responsabilidad, tendríamos unas competencias que en estos momentos tiene la Confederación Hidrográfica. Es decir, esas competencias partiendo de la base de que no son nuestras. Pero aún así, tratamos de paliar una situación que se estaba dando de emergencia, ¿verdad? Y hablábamos de una situación de emergencia y hablábamos de una solución que iba a aportar la Confederación Hidrográfica, que era ese cuarto módulo, pero que a día de hoy no sabemos cuándo lo vamos a tener disponible y libre. Por tanto, era sí responsabilidad de la Consejería de Medio Ambiente evaluar la situación de esa falta de suministro
y por tanto buscar consideraciones o buscar alternativas a esa emergencia. Y aportamos soluciones que no nos las inventamos, que son soluciones de emergencia que se utilizaron en la isla de La Palma, por ejemplo, cuando la crisis, que se utilizaron en Malta en el año 2007, que se utilizaron en Chile en el año 2013. Está hablando de un volcán, no está hablando de una rotura. Es decir, utilizar los recursos que se utilizaron entonces. Es decir, desaladoras portátiles, que son capaces de suministrar alrededor de 7.000 metros cúbicos diarios. Hablamos de los aljibes, que también se utilizó como recurso de emergencia, repito, de emergencia para esas circunstancias. Y hablamos de la posibilidad de buscar nuevos pozos y nuevos acuíferos. Y recuerdo que estas medidas han sido aceptadas por nuestros socios de gobierno y concretamente hoy Gloria Rojas las daba por válidas. No sé si tú no las consideras válidas, pero por lo menos Gloria Rojas sí la ha dado por válida. De manera que, hecho ese planteamiento, y hasta en tanto no consideremos la posibilidad o tengamos la certeza de que ese cuarto módulo y esa inversión que tiene que venir del Estado se plasma de alguna manera, sin hacer reproches, repito, sin hacer reproches a nadie, que ese sí que vendría a solucionar nuestro problema, porque ya no tendríamos que tirar de los acuíferos, porque ya podríamos dejar reposar a los acuíferos, porque ya tendríamos aproximadamente alrededor de 8.000 metros cúbicos, si no me equivoco, por módulo, es decir, alrededor de 30 y tantos mil metros cúbicos diarios, que es lo que viene a consumir la ciudad autónoma. Pero quiero matizar un detalle, y lo ha dicho Geray, es que tenemos un consumo de 400 litros día por persona en esta ciudad. ¿Y qué pasa? ¿Que los melillenses nos duchamos muchas veces? ¿O que tiramos el agua a la calle? No, los melillenses somos como cualquier ciudadano de este país que consume 100 y pico de litros. ¿Qué está pasando? ¿Está en ese 20% de pérdidas que tenemos en el suministro? Muy poco. La situación es clara y es evidente. En Melilla no consumen agua 86.000 personas que están censadas. En Melilla consumen agua más de 100.000 personas que viven en esta ciudad, algunas de ellas no censadas. Y ese es el problema. Y por eso se dispara ese consumo diario de agua. Porque tenemos una población que no está censada, que sí consume agua y que sí consume servicios básicos en esta ciudad. Y esto es lo que tenemos que tener previsto y evidente. En cuanto a las medidas que hemos propuesto, medidas que no nos hemos sacado de la chistera, medidas que se han utilizado en momentos de emergencia en muchos países, y en muchos países, concretamente recientemente en la isla de La Palma. Esas desaladoras portátiles se pueden incluso no comprar, hasta alquilar, es decir, que las podemos utilizar de una manera inminente y rápida, si la situación de emergencia así lo requiere. Y repito, son medidas que hoy concretamente la señora Rojas ha hecho declaraciones al respecto y le han parecido positivas y evaluables. María del Mar. Bueno, Geray ha tenido una respuesta muy demagógica, pero yo creo que debo de aclarar algunas cosas de las que has dicho primero y que tú me aclares también de algunas de las que has dicho. Hasta 2019 había una parte hecha. En 2019 las 4 medidas que se acuerdan son las que he dicho: ampliación de las desaladoras, nueva red eléctrica, renovación del sistema de agua purificada y automatizada y solicitar la gestión del pantano de la Adelfa por parte de la ciudad autónoma. Pero ya había algo hecho. Es más, ha habido algunas declaraciones que no se había puesto ni una tubería, nada más que 13.000 metros. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que hay que ir renovando, hay que ir revisando y hay que hacer una previsión de posible incidencia. Y eso le corresponde al que está gobernando. Porque claro, hay cosas que son perecederas o que tienen que ser revisadas. Eso por una parte. Luego has comentado que en noviembre de 2019 es el Partido Socialista. Como dice Emilio, no vamos ahora si es el Partido Socialista o no, pero ¿y qué se ha hecho desde esa fecha? Hombre. Pregunto, desde 2019, noviembre, ¿qué se ha hecho con ese dinero que, según tú, dio el Partido Socialista? Luego, claro que no estamos en un sálvame político, aunque calificativo para ello, a veces se hacen bastantes méritos, pero claro que le interesa a la ciudadanía lo que hacen los políticos, sobre todo cuando esas declaraciones de obsesión
de Mustafa Berchán la hace una política, la representante del Partido Socialista, y lo hace ella, nadie lo dice, o sea, lo dice ella, que tiene obsesión. Si me dices que esto no da pie a que la gente piense que estamos con muy poca formalidad y con una situación un poquito cuestionable, pues la verdad, pues sí. Además, también quería preguntarte, cuando has dicho que de los 3 millones, esos 3 millones al final son para la factura de la luz, o sea, la factura eléctrica, ¿o para qué? Porque también hay discrepancias entre lo que dice el Partido Socialista, o sea, Hassan Mohatar ha desmentido a Gloria Roja cuando ha dicho que ese dinero va destinado. ¿Tú crees que con la situación que hemos vivido, espero que se haya terminado, con este tema del agua, no tienen los ciudadanos derecho a que demos una imagen mucho más seria y que se den explicaciones, y tranquilicen explicando qué medidas se están tomando y qué es lo que se está haciendo, y que no sea un rifirrafe entre un partido y otro de los que están gobernando? Creo que es bastante importante. Es más, hasta el presidente dice que no hay medidas ni hay acuerdo en el Consejo de Gobierno. ¿Tú crees que esto es serio y que los ciudadanos melillenses merecen esta respuesta por parte de los gobernantes? Yo me parece que es inadmisible. ¿Qué quieres que te diga? ¿Quieres decir algo? Oye, yo me parece que en este tema concreto, evitando cualquier otra consideración, yo creo que el Gobierno sí ha ido de la mano, el Gobierno de la ciudad autónoma sí ha ido de la mano. En primer lugar, repito, porque las competencias en políticas hídricas y las competencias en la gestión de los recursos hídricos de esta ciudad pues son del Gobierno, ¿verdad?, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Y el Gobierno es muy consciente de las cuestiones de Estado. Y esta es una cuestión de Estado. Y ya lo hablamos en el anterior debate. Por su valor estratégico y por la importancia que tiene el suministro de agua en esta ciudad. Por lo tanto, el Gobierno, yo creo que aquí es perfectamente responsable. Me refiero al Gobierno de Madrid, perfectamente responsable. Y se dio cuenta rápidamente de la situación y por eso está en marcha ese cuarto módulo, como primera de las muchas medidas que habrán de venir. Esa es competencia, por tanto, del Estado, que podemos criticar su valor o no, que podemos criticar si lo hizo antes o después, que podemos criticar su dotación presupuestaria, pero que yo confío en la responsabilidad de Estado de mi Gobierno, ¿no?, del Gobierno de los españoles en este momento, del Gobierno de Pedro Sánchez. En cuanto a la atención que debe tener ese valor estratégico que tiene el agua. En cuanto a las responsabilidades del Gobierno de la ciudad, las responsabilidades del Consejo de Gobierno, las responsabilidades, en este caso, de la Consejería de Medio Ambiente, pues tiene la responsabilidad que tiene, que es la red de suministro, la red de abastecimiento, la red de impulsión. Y se van a poner en marcha obras, se han terminado obras y tienen que concluir todavía obras por casi un valor de 9 millones de euros. Es decir, esa red de saneamiento que tienen tuberías del año 40, pues obviamente son obras largas, son obras duraderas, son obras que no son nada populares, sobre todo si se acerca a unas elecciones, ¿verdad? Porque son obras que crean inconvenientes a los ciudadanos. Bien, yo creo que eso se está haciendo con valentía desde la Consejería de Medio Ambiente y, por tanto, desde el Gobierno de la ciudad. Desde el Gobierno de la ciudad. En cuanto a la situación de crisis y de emergencia, que sí, en este caso, la ciudad autónoma y el Gobierno de la ciudad autónoma tienen la responsabilidad, cuanto menos, de estar al día, pues esa intención que ha tenido en este caso Coalición por Melilla y esas ideas que ha puesto encima de la mesa, repito, que no son inventos, que son propuestas, ideas que se están llevando a cabo en muchos países en situaciones de emergencia para paliar una situación grave y del momento, pues han sido aceptadas perfectamente por el Gobierno de la ciudad, por nuestros socios de Gobierno, cuanto menos para ser evaluadas y estudiadas. Por tanto, yo creo que aquí la situación, si la separamos una cosa de la otra, es perfectamente entendible y en este caso concreto, en el tema del agua, sí que hemos ido de la mano. Yo sí, por terminar eso, que fue, de verdad, además, fue en 2019 cuando un gobierno socialista, Pedro Sánchez, el que firma ese cuarto módulo, que no se había firmado antes durante 6 años del Partido Popular, igual que se abandonó la obra del hospital, o sea, exactamente igual, una desidia, que esa firma llevó un presupuesto de 23 millones de euros
y una ampliación hasta 30.000 metros cúbicos de agua. Eso está ahí, está en la hemeroteca y es un hecho noviembre constatado. de 2019. En 2019. Luego te recuerdo que cuando se inicia la licitación tiene un proceso administrativo que tarda unos meses y nos encontramos con un confinamiento y una pandemia. Y eso pues hace que se retrase bastantes meses. Pero luego, sí, y esto que se olvida, cuando habláis que habéis gestionado, habéis mantenido, habéis dado un cuidado a esa desaladora, tiene que hacerse un modificado porque esa desaladora necesita de más infraestructura y hay que aportar 2 millones de euros más por ese abandono que tenía. Por tanto, si hay un retraso en este tema es por la desidia del Partido Popular respecto a la desaladora. O sea, que no podéis venir a decir que habéis gestionado, habéis mantenido, habéis renovado, porque justamente cuando se va a construir ese cuarto módulo hace falta de un modificado por otras necesidades que surgían de la falta de previsión. Por tanto, de verdad, yo no quiero me insistir en este tema porque lo que realmente quiero los ciudadanos es agua en su grifo, pero tenéis que ser consecuentes que si ese módulo hubiera estado construido ya en los años del Partido Popular, hoy, con esa rotura del módulo, no hubiera habido cortes de agua. Y eso es responsabilidad del Partido Popular únicamente. Y luego, cuando me hacía referencia a la mejora de los 3 millones de euros, pues estos 3 millones de euros, y está el convenio firmado por la Confederación de Hidráulica, son para mejorar la red de abastecimiento. Y la red de abastecimiento no solo son tuberías y el módulo, eso también son sistemas eléctricos, es personal, y esos 3 millones dotan de mayor infraestructura. Y por último, como decía Emilio, la crisis. Bueno, yo creo que también tenemos que ser consecuentes, que no hay máquina que no se rompa en el tiempo, no hay ninguna máquina que sea indestructible. Por desgracia, pues dependemos de una desaladora por nuestra singularidad, porque no tenemos grandes pozos, pantanos, no tenemos ríos, y por tanto, si sufre una rotura, pues evidentemente va a ocasionar daños. Quedan algunos módulos, pero no da el agua suficiente. Por tanto, yo creo que lo que tiene que reflexionar la ciudad, lo que tiene que reflexionar la consejería es, y no creo que haya un incremento de población en la ciudad que haga que el consumo se dispare, sino dónde se está perdiendo el agua, dónde están esos recursos, qué es lo que nos ha renovado, qué es lo que nos ha hecho, porque se nos están yendo 15 millones de euros anuales en agua que no sabemos realmente qué es lo que está ocurriendo. Y eso es lo que realmente necesitamos. Si ese consumo se redujese, yo creo que no habría necesidad de tener muchos más módulos en esta ciudad. Bueno, vamos a pasar ahora al siguiente. Sí. Bueno, sí, asunto. yo creo que al final de cuentas lo de los reproches entre uno y otro está muy bien, pero a lo que nos interesa a los ciudadanos es cuando vamos a podernos enjuagarnos la boca con agua del grifo, no con el agua mineral, porque vamos. Porque dices, de que habrá grifo en tu casa y que haya agua. Es como un trago de agua de mar cuando va uno a enjuagarse. Siempre tienes el solán de cabra. Sí, claro, a lo que hay que acudir. Bueno, pasamos a la posible reforma del Estatuto de Autonomía, y es que hace unos días la secretaria general del Partido Socialista, Gloria Rojas, anunciaba la creación de una comisión para la reforma del Estatuto después de que Coalición por Melilla y Partido Popular presentaban propuestas para la reforma del texto estatutario. Vamos a ver un resumen que hemos preparado con estas propuestas de los partidos y ahora, si os parece, regresamos y valoramos, ¿vale? El Partido Socialista va a crear una comisión de reforma del Estatuto de Autonomía tras presentar populares y CPMistas varias propuestas para modificar el citado texto. En principio, los socialistas no quieren cambiar el actual modelo estatutario. En cualquier caso, la Secretaría General del Partido Socialista ha aclarado que, aunque su formación esté a favor de acordar una reforma de mínimos del Estatuto de Autonomía para que la ciudad cuente con mayores garantías jurídicas, no apoya la propuesta de inviolabilidad de los diputados que ha hecho Coalición por Melilla. En cualquier caso, Rojas ha explicado que no son partidarios de reformar el Estatuto de Autonomía y que por ese motivo no presentó ninguna propuesta a la comisión encargada de una posible modificación. Desde Coalición por Melilla se apuesta por la conversión de la ciudad en una comunidad autónoma junto a Ceuta y que los diputados de la Asamblea gocen de un estatus similar al resto de los territorios. Abertzán defiende que se vaya a Madrid con una voz única y fortalecida que aúne el sentir de los 25 diputados que representan a los melillenses en la Asamblea. Aunque esta propuesta de CPM ha generado reacciones posteriormente, el Partido Popular considera que es una idea lanzada al aire y sin mucho fundamento e insisten en la necesidad de mejorar el autogobierno después de la sentencia que obliga a que los consejeros y viceconsejeros deben ser electos. El Partido Popular apuesta por llevar a cabo una reforma de mínimos de los estatutos de Ceuta y Melilla para ampliar la seguridad jurídica de ambas ciudades, incrementar su autonomía y garantizar
garantizar su capacidad de autogobierno. Bueno, pues esas eran las propuestas. De Vox no sabemos nada, no sabemos si está a favor o no de esta reforma. Ahora, ya que está aquí el representante de Vox, nos lo va a explicar. Si quieres empezar tú o... Sí. Sí, vamos, en principio las reformas que se pretenden o las que a nosotros nos han hecho llegar, las distintas formaciones que han presentado enmiendas al estatuto, pues desde luego que en principio no estamos nada de acuerdo con el tema del aforamiento de los diputados locales. Yo creo que el diputado de la ciudad autónoma tiene que ser tratado como un ciudadano más en aspectos jurídicos. Y lo que sí es cierto es que hay determinadas cuestiones que a lo mejor necesitan un poquito de perfilar dentro de lo que es el estatuto, pero no grandes cambios. Esa idea también de hacer una comunidad autónoma conjunta con Ceuta, cuando ya de Ceuta se han desmarcado total y absolutamente de esa idea o de ese brindis al sol de las dos ciudades autónomas, que desde luego no le vería mucho sentido. Es más, casi se le vería más sentido a volver a pertenecer a la comunidad autónoma de Andalucía a tener una comunidad autónoma entre Ceuta y Melilla, ¿no? En caso de necesitar más gente, no casi sería más favorable integrarse en Andalucía que tener por la distancia que nos separa a las dos ciudades, desafortunadamente, porque conectarte con Ceuta es muy complicado, son 500 kilómetros por carretera a través de un país extranjero, o bien tienes que desplazarte hasta Algeciras, en Algeciras coger otro medio de transporte, o bien desplazarte a Málaga, coger el helicóptero para llegar allí. Es decir, no tenemos una unión física tan estrecha como para compartir una comunidad autónoma, o eso es nuestro punto de vista por lo menos. En cuanto al otro punto que había en transformación, de que los consejeros puedan ser nombradas personas que no vayan en la lista, pues ahí tenemos nuestras serias discrepancias también, porque pensamos que es un engaño al elector, es decir, que tú presentas una serie de personas como las que son las que van teóricamente a tener una responsabilidad de gobierno y por eso presentan esas listas, y después se le incorporan a otras personas como consejeros o viceconsejeros que nada tienen que ver con la lista presentada por el partido. Quizás en viceconsejería ahí estaríamos un poco por transaccionar un poco el tema, pero desde luego entendemos que las consejerías deben ser llevadas por personas que los melillenses han votado y han elegido. María del Mar. Bueno, en primer lugar nosotros pensamos que ahora mismo no es el momento de abordar esta reforma, porque estamos prácticamente finalizando una legislatura y hay otros temas prioritarios. No obstante, también nosotros tenemos nuestra opinión sobre las propuestas hechas y nuestras propias propuestas. También estamos en desacuerdo con el aforamiento de los diputados, en total desacuerdo. En cuanto a lo que ha comentado Rafa de vincularnos con Ceuta, tampoco estamos de acuerdo. Nosotros sí queremos establecer vínculo con la comunidad andaluza, es decir, con la comunidad autónoma de Andalucía. Dices tú, yo no me siento andaluz, ni yo me siento ceutí, pero lo que sí es cierto que históricamente tanto Ceuta como Melilla tenemos mucha más vinculación con parte de Cádiz en el caso de Ceuta, nosotros Málaga o Almería, pero historia, porque incluso nuestros ancestros proceden de esas comunidades y para estudiar temas médicos, bueno, que es una historia, ¿no? Otra cuestión, una propuesta por parte del Partido Popular, efectivamente es que las consejerías no tengan que recaer exclusivamente sobre los diputados, entre otras cosas porque ahora mismo hemos sufrido también en el mismo Gobierno las remodelaciones que ha habido que hacer cuando se requería este principio, ¿no? Y por último, bueno, pues también decir que otra de las propuestas es tanto el tema de los consejeros o las consejeras como lo que voy a decir ahora más por temas estructurales y funcionales, que es separar la presidencia de la ciudad con la presidencia de la Asamblea.
Eso a grandes rasgos es lo que, pero vamos, que es un tema que consideramos que debe de aplazarse por el momento en el que estamos ahora mismo de legislatura. Geray. Bueno, yo creo que ahora mismo no es el momento para reformar el Estatuto de Autonomía. Y yo creo que si tiene que haber una reforma es para mejorar la vida de los ciudadanos. El Partido Socialista no está ahora mismo en la labor de reformar el Estatuto, primero porque no es el momento y segundo porque no creo que las propuestas que se hayan sobre la mesa vayan a mejorar la vida de los ciudadanos, no van a mejorar sustancialmente el día de los ciudadanos. Son cuestiones políticas, son cuestiones de aforamiento, cuestiones de que si pueda ser diputado o consejero y al final es un esfuerzo que no va a mejorar la vida de los ciudadanos. Por tanto, ahora mismo esa cuestión para nosotros no es viable y sí que, ya un poco modo a lo que han comentado, creo que ni se debe ahondar en que Melilla vuelva a formar parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, no tiene ningún sentido, como tampoco es formar parte de una comunidad conjunta entre Ceuta y Melilla. Cada una es diversa. Ceuta, aunque compartimos muchas similitudes con Ceuta, somos muy diversos, no tenemos en muchos casos nada que ver. No somos andaluces, yo por ejemplo no me siento andaluz, pero sí comparto muchas cosas con Andalucía. Compartimos familia, compartimos amigos, compartimos el vínculo de salir de Melilla y llegar a una comunidad que es andaluza, pero realmente son cosas sin sentido. ¿Reforzar esta autonomía? Sí. ¿Mejorar la vida de los ciudadanos? También. ¿Mejorar las capacidades de gestión de la ciudad? También. Pero reformarla para mejorar la vida de los políticos, creo que eso mismo no está en la vida en la agenda del Partido Socialista. Emilio. Sí, para mí el elemento prioritario es tener un marco normativo que sea útil y que sea beneficioso, porque de ahí deriva todo lo demás. Hablando de la cuestión andaluza, ya en el año 77 se tuvieron las primeras reuniones de las que García Margallo sabe mucho, para tratar de incorporar a Ceuta y Melilla en la comunidad todavía no nacida de Andalucía. Y García Margallo, junto al resto de componentes del de Unión de Centro Democrático, entonces eran partidarios de esas circunstancias. Yo creo que en aquellos momentos los melillenses lo dábamos por hecho, porque era algo consustancial, ¿no? Éramos andaluces, éramos dependientes de la provincia de Cádiz, de la provincia de Málaga, teníamos unas relaciones estrechísimas con Andalucía y lo dábamos prácticamente por hecho, ¿no? Pero en fin, Andalucía en aquel momento no lo consideró oportuno y fruto de esa negativa nos encontramos con que algo tenían que hacer con nosotros, ¿verdad? Y nos dieron una especie de carta otorgada, que no es un estatuto, que en estos momentos es un papel que tiene difícil utilidad y difícil encaje en las actuales circunstancias en las que nos estamos viviendo. Yo creo que incluso en muchos casos es un auténtico impedimento para que sigamos avanzando, como es el caso, por ejemplo, de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que nos enseña las vergüenzas de ese estatuto, que nos dice que somos un municipio, que nos baja un poco del pedestal donde estábamos. Y por tanto yo creo que hay que llamar la atención sobre esta circunstancia. Y es lo que ha hecho en este caso Coalición por Melilla, llamar la atención sobre esta circunstancia. Y exponer y poner encima de la mesa que tenemos una disposición transitoria quinta en la Constitución que hay que cerrar de una vez, que hay que exigir que se cumpla y que para eso, según los informes técnicos, no basta una modificación de esta carta otorgada, sino que hay que hacer un estatuto de autonomía nuevo y en condiciones. Desde Coalición por Melilla somos plenamente conscientes que no vamos a encontrar la colaboración ni del Partido Socialista ni del Partido Popular en este caso, porque atienden a cuestiones que ellos llaman de Estado, que son muy diferentes a las que nosotros consideramos desde nuestra perspectiva localista, desde nuestra perspectiva de ciudad. Son intereses de Estado diferentes. Por tanto, no vamos a encontrar colaboración entre el Partido Popular y el Partido Socialista para que eso se lleve a cabo. Pero sí tenemos la obligación de reivindicarlo. Y sí tenemos la obligación de llamar la atención a los ciudadanos de que estamos encontrando muchísimos inconvenientes para nuestro autogobierno, y eso es muy importante debido a que no tenemos el marco normativo adecuado. Y una vez que pudiéramos entrar a discutir el contenido de ese estatuto, nosotros hemos hecho una referencia a los máximos y hemos puesto encima de la mesa también
Pues un estatuto de autonomía normal y corriente de cualquier autonomía, donde se habla del aforamiento, porque todos, absolutamente todos los regímenes en las comunidades autónomas tienen aforado, y por qué nosotros no. Pero en fin, que eso es una cuestión que podríamos debatir, que podríamos pactar. Yo tampoco soy muy proclive a esas circunstancias, pero eso es una cuestión, digamos, secundaria. En estos momentos lo que tenemos que establecer es, si tenemos la necesidad de modificar nuestro marco regulatorio y normativo, si ya está bien de esa disposición transitoria quinta que hay que cerrar, que si vamos por esa vía difícilmente podemos modificar el estatuto, hay que hacer un estatuto de autonomía nuevo, y en el momento que nos sentemos y tengamos la clara voluntad de querer poner en marcha esas circunstancias, pues habrá que poner en paralelo otros estatutos de autonomía y tratar de establecer las similitudes. Y ahí sí que podemos discutir en si el presidente de la ciudad puede ser el de la Asamblea o no, si tenemos que tener aforado o no, si tenemos que tener más competencias o no. Aquí lo que está claro es la voluntad de querer hacerlo. Y desde la posición reivindicativa de Coalición por Melilla, desde la posición localista de Coalición por Melilla, está claro que tenemos esa voluntad. Ahora estamos pidiéndole al resto de fuerzas políticas que también lo hagan. Vamos, como Hombre, una es segunda verdad, ronda y ya. Es verdad que en muchas ocasiones el no tener competencia en determinados ámbitos limita mucho. Hemos hablado del tema de la Confederación. Limita mucho. El tema que hemos hablado precisamente del tema del agua, pues sería un tema que podría llevarse desde la comunidad. El tema de educación sería un tema que también tenemos un ministerio que es exclusivamente para Ceuta y Melilla. Muy importante. El tema de sanitario, con las dificultades y problemas que tenemos aquí para tener y mantener a profesionales de la sanidad, bueno, y más lo sabe de primera mano aquí la compañera del Partido Popular. En esos ámbitos sí que habría que trabajar para tener más competencias, porque muchas veces la distancia con el Ministerio se produce de tal manera que no en todo momento tenemos la atención necesaria para las necesidades reales de nuestra ciudad con respecto a las que se plantean desde Madrid, en este caso. Es cierto que nosotros, en principio, el tema de las comunidades autónomas, entendemos que no nos gusta demasiado tener 17 gobiernos diferentes. Lo que sí nos interesa es tener competencias cedidas en determinados ámbitos que sean reguladas por el Ministerio, que para eso está, porque para un ministerio entero, para trabajar para 2 ciudades autónomas, me parece en principio un poco dispendio, ¿no? Y en ese aspecto sí que habría que abundar dentro de un estatuto de autonomía, pero realmente no sé si es el momento de abordar todas esas modificaciones en vista de que tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina, estamos en un plano diferente políticamente y habría que, eso sí sería estudiable y sí sería valorable. Es una cuestión que no se hace de la noche a la mañana, Claro. Es decir, pero que es una cuestión que hay que poner en marcha y que tiene Emilio, su tiempo, breve, por favor, y te que pido tiene de su verdad. tiempo, pero lo principal es tener la voluntad política de querer hacerlo. Geray, ¿qué va a contestar? Yo me resulta curioso que Vox no quiera que defienda un modelo de España sin comunidades autónomas, ¿no? Que prefiere la España grande que ellos les gusta, pero sin embargo quieren más competencia. Yo creo que no. Una, sí, he dicho representaciones de... Sí, que queréis más competencia. Yo creo que como melillense, yo muchas veces me siento, y por la capacidad que tiene nuestra ciudad autónoma, me siento mucho más seguro cuando hay ciertas competencias como educación o sanidad están en manos del Estado, y además a lo hecho me remito porque uno de los lugares donde más se invierte en sanidad por número de ciudadanos es Melilla, por tanto me siento mucho más seguro en este momento, y no es por la capacidad de la gestión de la ciudad autónoma en sí, sino por los recursos que tenemos como ciudad. Por tanto, hay cuestiones y además, no sé si Emilio también estaba de acuerdo con que con tener más gestión en sanidad Por supuesto. y en educación, Claro. pero es que vosotros queréis devolver las competencias menores, por tanto, o queréis más o queréis menos. Pero no, es que no es una cuestión de máximos. Te recuerdo cómo funcionan los Claro, landers, es que los yo- landers alemanes. Los landers alemanes funcionan de esa manera. Pero es que hay no competencias estamos en Alemania, que estamos pueden en ser, España. pero es un ejemplo Sí, pero desde, porque desde la son todas las perspectiva competencias, constitucional. Es decir, es un ejemplo desde la perspectiva constitucional. Hay competencias que pueden ser útiles, que las gestionemos nosotros, y otras no. Ah, pero en Es decir, y no nos podemos rasgar las vestiduras por eso. En este caso, sanidad, educación, que es lo que decía ahora mismo el compañero de Vox, ¿no?
pues yo prefiero que en este sentido, por las capacidades de Melilla, por la recaudación que tiene, es mucho más garante el Estado que nuestra propia capacidad. Por tanto, yo creo que ahora mismo eso queda un poco fuera de ese marco de esas modificaciones. María Bernal. Yo iba a decir, en este tema parece que encontramos más puntos de encuentro, pero me di cuenta que no, porque creo que si estamos de acuerdo, por lo menos nosotros tres, raro que esté de acuerdo en esta ocasión contigo, de Yeray, pero es que no es el momento para ahora, como he dicho antes, por el momento de la legislatura en la que estamos y porque tenemos temas realmente importantes que solventar y que requieren una respuesta más inmediata, pero también estoy de acuerdo contigo que eso no quita a que sea algo que debemos plantearnos. Creo que no es el momento, pero lógicamente, como cualquier documento, y más uno tan importante como puede ser en nuestro caso el Estatuto de Autonomía, requiere una revisión y una actualización y, por supuesto, un acuerdo y la participación de todas las partes implicadas. Estoy totalmente de acuerdo. Ya hemos avanzado. Sí, por eso digo que yo estaba pensando, mira, ahora vamos a tener... En eso estoy de acuerdo con vosotros dos que no es el momento. Y reiteraría lo que he dicho antes, pero son cosas que habrá que ponerlas sobre la mesa, como bien has dicho tú en su momento, lo del aforamiento, lo de las competencias de los diputados, etcétera, etcétera. O sea que creo que todo eso se puede tratar. Entrar en lo de la competencia en educación o la delegación de pleno derecho en educación y sanidad son dos pilares básicos, como sabemos, de cualquier sociedad y son muy importantes. Y creo que esos dos puntos precisamente son los que requerirían un análisis bastante profundo. Porque por una parte está tu visión, pero por otra parte está la realidad, ¿no? Que es donde estamos Pero la realidad es que vivimos en un marco de igualdad. La realidad es que tenemos una Constitución que ampara y que dice que todos los españoles somos iguales ante la ley. Y en este caso se está minusvalorando la capacidad de gestión de los melillenses. Somos iguales ante la ley y si 17 comunidades autónomas tienen competencias, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros somos una comunidad, Emilio? ¿Por qué nosotros tenemos que estar continuamente tutelados por unos supuestos intereses de Estado que no son los intereses del pueblo de Melilla en algunos casos? ¿Por qué? Nos podemos hacer esas preguntas, cuanto menos, ¿verdad? Bueno, si queréis un último apunte y lo dejamos ya, pasamos al siguiente tema. ¿No queréis dar ningún...? Vale. Pues quería referirme a una de las preguntas del partido Vox, precisamente, en el último pleno de control, en la que se preguntaba, o más bien la polémica venía porque calificaba el idioma, la lengua masí como una lengua extranjera. Y bueno, pues quería que analizarais cada uno de vuestros puntos de vista este aspecto. Si quieres empiezas tú, Rafael, porque es la pregunta de vuestros diputados de Vox en el Pleno. Bueno, evidentemente es una lengua extranjera en tanto en cuanto es una lengua cooficial del Reino de Marruecos. Por tanto, esa lengua cooficial en un reino extranjero, pues no tiene más remedio que ser una lengua extranjera. Y en Perú también es cooficial el castellano. Es decir... En Perú no es cooficial, es oficial. Es oficial también, es decir... Sí, porque se habla castellano siempre, no hay otro idioma. Perdóname que te haya interrumpido, luego si acaso intervengo, pero yo ahí quisiera hacer muchas matizaciones, perdón. Sí, matizaciones se pueden hacer todas las que se quieran y todas las que cada uno estime oportunas. Para eso estamos aquí, ni más ni menos, y faltaría más que nadie pudiera expresarse por la interrupción, en lo que quisiera. Nosotros no estamos en contra de la cultura masí. La cultura, como cualquier otra cultura, aporta y enriquece siempre, cualquiera que sea la cultura, de una manera o de otra, a un nivel o a otro. Pero siempre hay un enriquecimiento en un intercambio cultural. De ahí a que se pretenda que sea una lengua cooficial en nuestro país, pues por mucho que una parte importante de la población maneje ese idioma, no quiere decir que tenga que ser cooficial. Pueden seguir utilizándolo libremente. Nadie pone cortapisa a que se utilice como pueden utilizar. De hecho, en Mallorca hay muchísimos alemanes y no por eso ponemos el idioma alemán como cooficial en Mallorca o el inglés en Torremolinos. Casi lo es. Bueno, pero no lo es oficialmente, pues precisamente porque se trata de lenguas extranjeras, ajenas a nuestro. Es decir, nosotros tenemos, la única pregunta que se hizo es
por qué se habían contratado traductores de Tamasí y cuánto había sido el coste de los traductores de Tamasí. Simple y llanamente. Entre otras cosas porque todo español tiene el derecho y la obligación de conocer el castellano, que es la lengua vehicular de todos los españoles. María del Mar. Bueno, yo creo que efectivamente, estuve en el pleno, lógicamente, y es lo que se planteó fue a raíz del viaje de la Viceconsejería del Mayor y de la contratación del intérprete de Amasí. Lógicamente, nosotros vamos a defender la cultura amasí, como todas las culturas que son un patrimonio que enriquece nuestra ciudad. Y siempre es positivo. Es más, fue en 1995 cuando el Partido Popular, en el Estatuto de Autonomía, precisamente recoge la protección de este dialecto. Y además es el Partido Popular precisamente quien inicia en esta casa los informativos en esa lengua. Es decir, que estamos de acuerdo con la protección y con que se reconozca en todo su derecho ese dialecto y todos los patrimonios culturales de la ciudad, totalmente. Pero sí es cierto que llama la atención que se contrate intérpretes de amasí para un crucero, porque el motivo era, la consejera dio explicaciones de compañías, yo las miré, que tenía un conocimiento amplio, que Pullmantur, que era la única compañía que tenía el idioma español, pues ya no estaba, y que el idioma, tanto dentro del barco, el crucero, como en los sitios que iban, era el inglés, ¿no? Y que las personas que iban, la mayoría, pues no conocían el inglés. Me parece muy normal, sobre todo también, pues por el tipo de mayores, de personas que iban. Lo que me sorprende es que no contrataran un intérprete de español, porque, como bien ha dicho, el tamasí lo conocían varios de los viajantes, pero, o sea, de los que iban en el crucero, pero lo que debían de conocer todo era el español, ¿no? Entonces, eso es lo que sorprende un poco. También preguntamos qué coste tenía, y tampoco nos dijeron nada. No sé cuánto ha costado tener para un idioma, un dialecto, o llamemos como llamemos, pero que realmente lo que es oficial es el castellano, ¿no? Entonces, eso es lo que nos sorprendió un poco y no encontramos una respuesta en el Pleno que nos convenciera. No es dialecto, solo una puntualización. Vale. Es lengua. Bueno, pero por ejemplo, en Ceuta el Darajía, pero eso proviene del árabe, sí, y el tamasí no no. está corregido. Bueno, no por está eso no protegido, pero gracias por la corrección, es un idioma, pero realmente una lengua. Es una lengua, pero lo que todos los que iban en ese viaje conocían era, o deberían de conocer, es el castellano. Entonces, esta es lo que allí creo yo que se expuso por parte de vos, y la verdad es que no recibimos una respuesta que nos aclarará los motivos. Yo creo que Yoray nos va a dar una respuesta turística muy, muy clara, ¿verdad? En el sentido de que, quizás estemos abordando la situación desde una parcela sectorial, es decir, qué es el elemento práctico y útil para un crucero, y yo creo que son cuestiones secundarias que no tienen nada que ver en profundidad con lo que es la lengua y la cultura tamasí en esta ciudad, ¿no? Yo creo que en un crucero, y perdóname... Yo no voy a hablar de cruceros, pero bueno... Perdóname que yo he hablado de otra cosa, te he copado el tema. Yo creo que en un crucero, pues, dependiendo de las circunstancias, dependiendo del volumen, dependiendo de las personas, pues lo mismo habría que haber contratado a un intérprete de noruego, no lo sé, pero en este caso iban muchas personas que tienen esa lengua materna, y repito que es una lengua territorial, de aquí, de esta ciudad, y por tanto española. Es una lengua materna y territorial. Y por tanto, si había un volumen importante de estas personas, pues se consideró oportuno y necesario contratar a un intérprete. Yo creo que no tiene más valor, creo que no tiene más trascendencia, y si queréis podemos entrar en profundidad en lo que significa el tamasí en esta ciudad. Mirio, pero ¿por qué no se contrataron dos? Que es otra cuestión. Si queréis, Vamos, me dejáis... la primera intervención y yo ahora... simplemente, ahí me preocupa la pregunta, más allá de si había traductor o no. Yo creo que tiene un tinte xenófobo esa pregunta en cuanto, para nada, en cuanto al miedo. Sí, porque en absoluto. dejarme explicar. Había hablado de una lengua extranjera y la xenofobia es el miedo a los extranjeros. Hablo de Vox. Hablo de Vox, sí, porque una pregunta en la que decís que la amasí es una lengua extranjera,
ahí se notan tintes xenófobos, porque la xenofobia es el miedo a los extranjeros. No, si no y yo creo que el Amasic no es nada extranjero, porque yo, haciendo un poco de historia, el Amasic nace en el Neolítico, hace 6.000 millones de años, hace 6.000 años, antes de Cristo. Entonces, bueno, en la historia Amasic la escriben los historiadores griegos, la historia de los romanos, se escribe en el Antiguo Egipto. Es una lengua y una cultura que tiene muchísimos años. Y además, los fenicios, que iban haciendo puertos por el Mediterráneo, llegaron a esta ciudad donde estaban los bereberes, hablaban Amasic, y ellos también lo exportaron. Por lo tanto, muchas culturas y muchos idiomas del mundo, sus raíces, sus cimientos se forman en Amasic. Por lo tanto, no es algo que del otro nos mundo. parece muy bien. Pero en esta ciudad tiene relativa importancia, porque es la lengua que se ha hablado siempre en este territorio, antes de que llegara Estopiñán. Es la historia de esta ciudad del pasado. Por lo tanto, no podemos evidenciarla. Y además, porque es la lengua materna de muchas personas. Aquí la ciudad sigue siendo la lengua materna, y sobre todo de muchas mujeres que no han tenido oportunidad de ir a colegios, que no han tenido que formarse o tener educación. Y hay que entender, déjame que te explique, hay que entender que muchas personas entienden mejor las cosas en Amasic que en castellano. Y no hablamos de un crucero, hablamos de cuestiones tan básicas como la educación, como gestionar una documentación o, por ejemplo, algún tema médico. Y eso es fundamental, pero es que también es patrimonio inmaterial de la ciudad. Forma parte de nuestra historia. Por tanto, yo que se diga que el Amasic es algo extranjero, creo que en absoluto, que es la lengua histórica de esta ciudad, igual que esta ciudad en un momento se llamó Rusadir, forma parte de nuestra historia, y yo creo que, como decía, se dio una protección ya en el estatuto en el año 25. Yo espero que si hay una reforma algún día de ese estatuto, el Amasic sobre mayor relevancia en la ciudad, porque es nuestro patrimonio inmaterial y es la lengua madre de muchos melillenses. Y además, y si algún día el Partido Popular va a tener responsabilidad en esta televisión, pues espero que no vuelva a quitar el informativo a Amasic, porque también lo tuvo muchos años fuera de pantalla. Sí, reitero y repito, estamos hablando de una lengua milenaria, estamos hablando de una lengua materna, estamos hablando de una lengua territorial de esta ciudad, por tanto, del Estado español. Estamos hablando de nuestra cultura, estamos hablando de nuestra sociedad, estamos hablando de nuestra gente. Y eso merece una protección especial, merece una protección especial. Se han hecho muchos intentos ya a nivel Parlamento, a nivel Senado. Yo tengo aquí apuntado intentos, tentativas del año 2004, propuestas por RC y por el Partido Nacionalista Vasco, intentos en el año 2006, intentos en el año 2010, siempre rechazados por las fuerzas mayoritarias de este país, siempre rechazados. Pertenece a nuestro ADN como ciudadanos melillenses y pertenece al ADN en concreto al partido que represento, la Coalición por Melilla. Por eso no vamos a dejar nunca de reivindicar. Pero la Amasic no es patrimonio de Coalición por Melilla. No, pero no por eso... Cuidado nunca, que la Amasic es patrimonio de los melillenses, no de Coalición por Melilla. Pertenece a su ADN, no estoy diciendo que sea su patrimonio. Y además he especificado claramente que pertenece al patrimonio cultural de todos los melillenses. Lo he dicho claramente al principio, precisamente por lo mismo. Y esos intentos que hemos hecho demuestran la hipocresía de las grandes fuerzas políticas a la hora de tratar este asunto, porque ha habido muchas iniciativas parlamentarias. Y se intentó en los orígenes, se intentó cuando se elaboró el primer estatuto, nuestro único estatuto que llamamos de autonomía, esa carta otorgada que yo llamo, en el año 94, y no se quiso reconocer. ¿Y qué se hizo? Pues mire, se puso un texto que dice que al final, o sea, un texto muy light, que dice que se reconoce la pluralidad cultural y lingüística. Pero no se hace referencia al Amasic, ni se hace referencia a cómo, ni a cómo tenemos que gestionarlo. Tenemos una orden clara de la que es la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, que nos obliga desde la Unión Europea a esa protección. Es cierto que es lengua cooficial en Marruecos y en Argelia también. Y yo creo que tenemos la obligación de proteger esa cultura, de proteger esa lengua, de evitar que nuestros jóvenes pierdan esa tradición cultural, pero tenemos que establecer los medios necesarios para su protección y no quedarnos en declaraciones
de titulares, declaraciones abiertas. Hay que protegerlo y para protegerlo hay que crear instituciones, hay que montar dotaciones presupuestarias al efecto. Tiene que tener un reconocimiento normativo claro, que no se ha querido hacer. Por eso digo que tenemos que seguir reivindicándolo, pero que no nos tenemos que quedar en medias tintas. Ojalá esa reforma del estatuto, ojalá esa nueva constitución de ese estatuto que reclamamos y reivindicamos pueda hacer constancia de esa reivindicación y se vea claramente, y si hace falta lo pondremos en grafía, en Tifinagh, la reivindicación del Tamasí para nuestro pueblo. Una última ronda y ya finalizamos. Que responda Rafael, No, que yo a todas las alusiones, no tengo si más quiere. que añadir, que seguimos diciendo que culturalmente nos parece muy bien que se proteja todo tipo de cultura, toda la cultura suma, y toda cultura es buena para el ser humano, pero que nosotros lo que tenemos que defender fundamental y prioritariamente es nuestra esencia española, y nuestra esencia española, querámoslo así o no, viene del norte, no del sur. Y entonces nos parece muy bien la convivencia con otras culturas, como la romaní también, como la hebrea, como la judía. Que son tan españolas como cualquier otra. Que son tan españolas como cualquier otro. Por eso. Y evidentemente toda cultura suma, si lo sigo diciendo. No por ello tiene que ser oficialmente. Pero no por ello tenemos que dotarlas de más privilegios. Es decir, tenemos que ser consecuentes un poco y ser moderados y establecer unos escalones, pero no abandonar a su suerte a una determinada cultura, en este caso milenaria, como hemos dicho, no abandonar a su suerte una tradición, unas costumbres, por no querer, desde una perspectiva política, hacer un reconocimiento claro del mismo, ¿verdad? María del Mar, si ahora ahí nos vamos. Realmente, bueno, como he dicho antes, lógicamente, lengua, gracias por la corrección, es una lengua que está integrada en nuestra cultura, es patrimonio inmaterial, como bien has dicho, Geray, y eso no, para mí no tiene ningún tipo de cuestión ni de debate. Pero creo que todo esto se origina, y yo vuelvo a plantearlo, por el intérprete del crucero, o la intérprete. Porque cuando hay diversidad cultural, lo que hay que hacer es integrar, incluir, pero no excluir. Entonces mi pregunta la vuelvo a hacer porque, como digo, en el Pleno no hubo una respuesta clara, ¿no? Me parece muy bien que para estas personas, y en respeto a esa lengua que forma parte de su biografía, pues sí, se contratara, queríamos saber cuánto, pero el resto de personas que tampoco sabían ni tamasí, ni tampoco inglés, ¿qué pasó con ellos? Porque cuando se hace una actuación para integrar o para facilitar a un grupo y en respeto a esa cultura, y en este caso concreto a esa lengua, ¿qué pasa con los que no sabían ni inglés ni amasí? Pues se apallaman en castellano. Yo he hecho cruceros donde solo se hablaba ya, pero inglés. esto lo organiza Podría haber una reivindicado consejería de si la había un ciudad. 50% de cruceristas que eran españoles. Claro, y Es tú decir, te buscas tu intérprete. Que son cuestiones puntuales, cuestiones que carecen de importancia. Pues son cuestiones prácticas Oye a las personas para que la fueron y ejecución de no una cuestión, entendían. y que eso no puede poner en entredicho Emilio. lo que es el tamasí y lo que es la lengua y la sí, cultura. nadie- No tenemos que... Es que no tiene que ver una cosa acaba con la otra, no se puede confundir. el turno de Geray finaliza. Yo creo que Geray. lo único que cabe en política, en el debate político, es el apoyo, la protección y la divulgación de la MASIG, no cabe otra cosa. Como reiteraba antes, cuando se cuestiona el por qué algunas personas se puede dar información o se puede llevar un traductor a MASIG en algunos sitios, yo quiero recordar, y de hecho pasa en la ciudad, hay muchas mujeres que por ser mujeres, por no haber tenido oportunidad de haber ido a un colegio, por no saber escribir, hoy en día entienden mucho mejor, porque ha sido su lengua materna, entienden mucho mejor las cosas en amasí que en castellano, y por eso no tenemos que hacer una diferenciación o son menos españoles, somos españoles todos. Lo que pasa es que por las circunstancias de muchas personas, su lengua materna ha sido el amasí, por no tener la oportunidad, y esto ocurre con muchas mujeres en la ciudad, que no han tenido oportunidad de ir a un colegio, no han tenido una escuela, de formarse. Eso es con lo que tenía que haberse empezado a luchar hace mucho tiempo. Formarse, y eso no impide que tengamos unos ciudadanos de primera y segunda. Hay que dar toda la oportunidad a todo el mundo de tener acceso a la información, de conocer las cosas en la lengua, que mejor las entiendan, y aquí todos somos españoles.
A esas mujeres no podemos condenar a la ignorancia, también tienen derecho a informarse y enterarse Sí, de lo que pasa, sí. creo yo. Pero los Porque que el fueron, que los que fueron y no entendieron nada. El que haya También vivido tienen una derecho época dura... a entender el castellano. Que Sí, también pero es una si no han lengua tenido Pero ha puesto oportunidad y ya dos tienen mayoritaria. 70 años, Intérprete. yo no voy a debatir. Perdonadme, pero he tenido que... No. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro por estar aquí esta noche, os espero la semana que viene el jueves, y a ustedes también les esperamos el jueves que viene aquí a las 10 de la noche. Muchas gracias por estar allí, que descansen.